Vamos, gente, que terminamos por hoy con lo último. Estuvimos en un capítulo súper interesante, clásico. Perdón por la contradicción, ¿no? O sea, o más que la contradicción, lo paradójico, ¿no? Es el capítulo cuarto de esta obra que excede la mera introducción al tema. Por suerte. Hablamos del positivismo criminológico en el primer punto, una introducción, conceptos fundantes de su ideología. Un segundo punto, principales referentes, Lombroso, Ferri, Garófalo. El punto 3, la antropología criminal. El punto 4, el discurso médico. El punto 5, Hispanoamérica y el positivismo. El punto 6, el contexto histórico nacional. El punto séptimo, producción positivista nacional. ¿Sí? Bien. Ahora nos toca el octavo, el noveno y el décimo. El octavo va a hablar de los principales referentes nacionales. Las legislaciones, el noveno, la legislación argentina del periodo. Y en el décimo, unas conclusiones. ¿Sí? Lo hacemos rapidito. Estamos hablando mucho de la locura y cómo se la trató aquí en esta parte del mundo, ¿no? Los invito a ver, a modo de distracción, alejado del derecho penal, alejado del derecho, de alguna manera, aunque todo está vinculado al derecho. Una película que ganó el premio, ganó el Oscar a la mejor película extranjera, una película absolutamente desconocida, que se llama Eileen, mi amigo y yo, o simplemente Eileen, de cómo el Estado noruego, si mal no recuerdo, era un país nórdico, pero creo que era noruego, creo que era Noruega, trata a los que padecen alguna patología mental. Es una excelente película. Véanla después de aprobar la materia. De aprender con H la materia. O entre capítulo y capítulo, un break, y se miran ese peliculón. Eileen, o también Eileen, mi amigo y yo, ganadora del premio Oscar para la mejor película extranjera. Perdón por la digresión. Retomamos. Punto 8. Principales referentes nacionales. En este contexto, las figuras de Francisco de Veiga, José Ramos Mejía y José Ingeniero sobresalen en el campo del positivismo argentino, y la psiquiatría comenzaba a cambiar su práctica. De tal manera, y como ya se dijo anteriormente, la preocupación de los higienistas por el avance del anarquismo implicó como contrapartida desde un paradigma conservador el desarrollo de un discurso y una profilaxis de enfermedades infecciosas que comenzó a incluir no solo las físicas, sino a las enfermedades ideológicas. Enfermedades ideológicas. Qué genio, qué creativo que es el ser humano. Es increíble. Y todos poseemos algo de eso. Hay que encontrarlo, descubrirlo y explotarlo. Francisco de Veiga
médico higienista, publicó en 1897 en los Anales del Departamento Nacional de Higiene un texto titulado Anarquismo y anarquistas, subtitulado Estudio de Antropología Criminal, fundándose así una antropología criminal argentina destinada a esa ideología política que operaba como disruptor del discurso del orden de los sectores hegemónicos. En esa línea expresaba, atacando de lleno al foco de infección moral de donde brotan esos gérmenes virulentos, se destruiría la parte temible que está destinada a producir los crímenes políticos. Porque el crimen anarquista no es sino una forma de delincuencia vulgar que ha tomado ribetes de grandeza por razón de las circunstancias del momento. Las formas ulteriores son diferentes, pero el género originario es el mismo: atacar el conjunto del asa criminal. He aquí la táctica segura a seguirse. Francisco de Veiga, miembro del célebre triunvirato, junto a Ingenieros y Ramos Mejía, como manifestó Osvaldo Laudet en 1899, fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y a partir de ese momento y con la colaboración de los citados ingenieros y Ramos Mejía, desarrolló un sistema de observación, recolección, procesamiento, traducción y publicación de información respecto de los sujetos que eran detenidos, trabajando en los mismos espacios y locales de la Policía, la Facultad y la Penitenciaría Nacional, que es donde creería que la Penitenciaría Nacional es la que está ubicada en lo que hoy es Parque o Plaza Las Heras, ¿sí? Este entramado de lugares, espacios y relaciones de poder era necesario a fin de, en palabras de Laudet, buscar un laboratorio vivo. Este lugar o lugares era un servicio de observación el que se manipulaban culturas de gérmenes bajo la lente del microscopio. En esa línea relató Osvaldo Laudet el itinerario de Veiga, que por lo demás da cuenta claramente de las redes por las que se entrelazaba el poder de disciplina y vigilancia en esos años, al poder hacerse explícito en la figura del médico higienista más reconocido las vinculaciones de la medicina legal, las detenciones policiales y los tratamientos en las penitenciarías. Laudet se expresó en estos términos respecto de Veiga. No detiene allí sus iniciativas y se dirige al decanato de la Facultad de Medicina, manifestándole que se había hecho cargo del servicio público de autopsias de la capital federal, para poder efectuar prácticamente la enseñanza de la tanatología, teniendo en sus manos del depósito 24 de noviembre el servicio público de autopsias y los elementos de la cátedra. Francisco de Veiga organizó, como nadie pudo hacerlo después, la enseñanza práctica de la medicina legal. Y en otro tramo de su obra, Laudet da cuenta de la admiración del científico ante la posibilidad de tener allí, a su alcance, el objeto de su estudio. Los calificados como peligrosos, manifestando: en el depósito de contraventores, cito en la calle 24 de noviembre, y al que eran enviados todos los vagos, los atorrantes, los invertidos y lunfardos recogidos por la policía de la capital. Qué muestrario maravilloso de degenerados hereditarios y desadaptados sociales. Qué espectro multicolor con todos los matices de la locura y el delito. Qué tesoro psicológico de todas las anomalías y todas las perversiones. La verdad que este párrafo me resulta maravilloso.
Me conmueve, realmente. Y no voy a emitir opinión alguna. Simplemente lo voy a releer. En el depósito de contraventores, cita en la calle 24 de noviembre, y al que eran enviados todos los vagos, los atorrantes, los invertidos y lunfardos recogidos por la policía de la capital. Qué muestrario maravilloso de degenerados hereditarios y desadaptados sociales. Qué espectro multicolor, con todos los matices de la locura y el delito. Qué tesoro psicológico de todas las anomalías y todas las perversiones. Esto es una perla. ¿Sí? Esto es una perla. Tal vez se haya leído mucho para encontrarlo. Se haya estudiado mucho el tema para encontrarlo. Ramos Mejía era director de un instituto privado para atender alienados, el Instituto Frenopático Argentino, y comenzaba la práctica de la psicoterapia para atender casos menores en los consultorios. Esta práctica alcanzaría su esplendor en los años 30. El Departamento Nacional de Higiene era presidido por el mismo Ramos Mejía y con el aval de Francisco de Veiga. Ramos Mejía, autor de La locura en la historia y las multitudes argentinas, toma en cuenta a ingenieros, el que se convierte en el primer secretario de redacción de la Semana Médica en 1899 y sin diploma aún de jefe de clínicas de las cátedras de neurología y medicina legal en el Servicio Nacional de Alienados, cátedras de Ramos Mejía y de Veiga respectivamente. Así surge El Alienista. En esta línea de pensamiento, en 1905 publica Los accidentes histéricos y las sugestiones terapéuticas, que en 1919 se llamará Histeria y sugestión. La llegada a Buenos Aires del criminólogo y anarquista italiano Pietro Gori, por eso no me cerraba. No estaba seguro si era el mismo Pietro Gori. O sea, no sabía si el Gori, que ya está en el canal, ¿sí? Con 3 o 4 videos, 3 videos, era Pietro. Pietro Gori defendía anarquistas. Él era anarquista y defendía anarquistas. Y hacía equilibrio entre sus ideales y caerle bien a los que decidían. ¿Sí? Anarquista italiano, pero lo entusiasma. La llegada a Buenos Aires del criminólogo y anarquista italiano Pietro Gori lo entusiasma por la criminología. A partir de la creación de los archivos de psiquiatría y criminología, discute la tesis de degeneración del Lombroso y las clasificaciones de Ferri. En Criminología, de 1907, reunirá sus concepciones y explicará que el estudio específico de los delincuentes no puede ser sino el de un funcionamiento psíquico, y propone clasificaciones psicopatológicas, pues el temperamento criminal sería un síndrome psicológico. Supone que también está la degeneración, que puede ser adquirida como consecuencia del sistema social, pero social o congénita. En última instancia será siempre biológica. Y en esta época, con tanta preocupación por las fuerzas productivas sociales, se inscribe en la idea de progreso de una suerte de utilitarismo, el cual podría sintetizarse en la dicotomía productor-parásito. Así es posible afirmar que ha entendido que todo alienado, loco o delincuente será una fuerza negativa para la sociedad. Dicho ello, el plan de acción es uno solo:
construir una medicina social preventiva que consistirá, en organizar la defensa social contra esos individuos que sean calificados como inadaptados para la vida en general o lo que desde otra perspectiva de análisis de Robert Castell denomina los inútiles para el mundo. Los inútiles para el mundo. Esta construcción de la medicina como política social se sustenta en una etiología criminal, una clínica criminológica y una terapéutica del delito. Esto es correlativamente precisar en el sujeto peligroso el determinismo morboso de su acto social, su grado de peligrosidad y la defensa de la sociedad, excluyendo en establecimientos de internación a los diversos casos. Hacia 1903 escribió: jueces y peritos deberían marchar concordes para concebir una más alta finalidad de la justicia, la defensa social y la secuestración de todos los delincuentes, sean o no responsables. ¿Escucharon eso? Probablemente me equivoqué al leerlo. Lo voy a leer. Y la secuestración de todos los delincuentes, sean o no responsables. En cárceles y manicomios, ya como obreros en un taller penitenciario o como enfermos de una clínica. Pero en ningún caso la irresponsabilidad de un delincuente peligroso debe servir para ponerlo en libertad. José Ingenieros, en 1905, acudió al quinto Congreso de Psicología en Roma, del cual volverá triunfante habiendo presidido la sección correspondiente a su trabajo, junto con Lombroso, Ferri y Sommer, por la excelencia de su producción. El auge de su obra hace que sea convocado a dictar cursos, conferencias y sus trabajos se publiquen en las capitales europeas. Para este momento ya había sido constituida la base teórica de una medicina social preventiva, organizando la defensa social contra los individuos inadaptados. Alienado, loco o delincuente deberá ser segregado. Para este momento ya había sido constituida la base teórica de una medicina social preventiva. Medicina social preventiva. Organizando la defensa social contra los individuos inadaptados. Alienado, loco o delincuente deberá ser segregado. La improductividad no debe tener lugar. De tal manera la ciencia es pensada en función de su pragmatismo social. A veces con un suspiro se dicen muchas cosas, ¿no? A veces. Cuando se carece de recursos lingüísticos, por denominarlo de alguna manera. Le entramos, ya para ir finalizando, al punto 9, la legislación argentina del período. Hasta 1886, que se promulgó el primer código penal vigente para toda la nación, llamado Código Tejedor, la Argentina tenía una legislación penal fragmentaria y regional. Sin embargo, al cabo de unos pocos años de su promulgación, ya fue objeto de proyectos de modificación y reforma, entre ellos el de 1891, realizado por Norberto Piñeiro, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo, y el de 1895 de Lisandro Segovia. El 13 de junio de 1900, en la Cámara de Diputados, se analizó una propuesta de reforma del Código de Juan Antonio Argerich, de M.J. Moreno y Pedro Sánchez. Respecto a este proyecto, Argerich sostuvo en la Cámara la necesidad de aumentar el rigor de las penas, citando a Ferri.
Finalmente, la Ley 4189 de 1903 introdujo numerosas reformas. En 1906 se formó una comisión designada por el Poder Ejecutivo, en la que además de 5 abogados, Francisco Beazley, Diego Saavedra, José Luis Duffy, Cornelio Moyano, Gacitúa y Rodolfo Rivarola, y un médico, José María Ramos Mejía. Este ingreso de un médico en la producción legislativa penal no es ingenuo ni casual. Nada es ingenuo y casual. Absolutamente nada. Máxime si tenemos en cuenta que en el proyecto se preveía la internación manicomial en caso de enfermedad mental del imputado. Artículo 41, inciso primero. Previo a eso, en 1912 se sancionó la ley 4144, llamada la ley de residencia, que ya la habíamos nombrado, y en 1910 la ley 7029, conocida como la ley de defensa social. Ambas de características claramente inconstitucionales, se basaron en una idea de defensa social respecto de lo que se constituyó en ese momento histórico como la amenaza anarquista. El Código Penal que aún rige en nuestro país, pese a las innumerables reformas, es el que se sancionó en 1921, que mantuvo una saludable distancia con la ideología positivista imperante. Acá el autor emite un juicio de valor. El Código Penal que aún rige en nuestro país, pese a las innumerables reformas, es el que se sancionó en 1921, que mantuvo una saludable distancia con la ideología positivista imperante. No obstante ello, ya desde 1923 aparecieron abiertamente los proyectos de Código Penal o reformas a él en el marco de lo que se denominó Estado Peligroso. En 1924 se remitió al Congreso un proyecto que, basado en uno redactado por Eusebio Gómez, incluía en el título 12º bis, con el nombre del Estado Peligroso, respecto al cual Zaffaroni comentaba que planteaba un sistema de medidas que incluía establecimiento especial. Recuerde que en los sistemas de doble vía, ¿sí? Reclusión por tiempo indeterminado, detención en cada de trabajo, debe ser casa de trabajo, y expulsión de extranjeros, y a los que se sometían inimputables, enfermos mentales, multireincidentes, vagos y mendigos habituales, ebrios, toxicómanos, los que vivían o se beneficien del comercio sexual, y los que observen una conducta desarreglada y viciosa, que se traduzca en la comisión de contravenciones policiales, en el trato asiduo con personas de mal vivir, que se traduzca en la comisión de contravenciones policiales, en el trato asiduo con personas de mal vivir, trato asiduo con personas de mal vivir, discrecionalidad en su esplendor, o delincuentes conocidos, o en la frecuentación de lugares donde se reunían los mismos, o en la concurrencia habitual a casas de juego. Ya no sé si todo esto es tragicómico. Prohibidos, agregando que el delito de vicio, el desarreglo en la conducta, creaba un verdadero tipo de delito ético, sin contorno alguno. Ay Dios, en 1926 se redactó un nuevo proyecto de ley sobre estado peligroso de los delincuentes que únicamente se ocupaba de la peligrosidad postdelictual
y en 1928 el Poder Ejecutivo envía al Congreso ambos proyectos refiriendo la Comisión Salva y el Poder Ejecutivo con ella el concepto de integralidad del Estado peligroso, con sus distintos aspectos, ya sean extraños o inherentes al delito, como único criterio científico para las leyes defensivas de la sociedad. En 1937, Jorge Eduardo Kohl y Eusebio Gómez redactaron un proyecto que, si bien nunca se lo trató en la Cámara de Diputados, contenía disposiciones centrales, a tal punto que vale la pena hacer los siguientes comentarios extraídos de la obra citada de Zaffaroni. Si bien muchas de las iniciativas aquí referidas no tuvieron sanción legislativa, la producción por operadores del derecho, académicos, jueces, fiscales e incluso médicos, importó que la construcción en el imaginario de la ideología positivista se afirmara y la aplicación que se hacía de las leyes vigentes estaba influenciada por esas ideas. Lo que entiendo, probablemente de forma errada, no constituía derecho positivo, pero los operadores lo aplicaban. ¿En qué año? 1937. Pensé que decía 2021. Párrafo aparte merece, por las continuidades que aún es posible arrastrar, la construcción doctrinaria de claro corte positivista denominado Estado peligroso sin delito. Ello implicaba la sanción de una característica personal y no de una conducta. Es posible encontrar sus antecedentes en la ley de vagos y maleantes española por las demás influencias, pero las demás influencias, sobre todo las elaboraciones positivistas mencionadas en las páginas anteriores, hacen incorrecto pensar en una causalidad única. En el informe final elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre los sistemas penales y derechos humanos en América Latina, se trabajó sobre la legislación actual de los países de la región que mantienen este tipo de normas. Es que el problema no está en la norma. El problema está en quien aplica esas normas, vigentes o no. Así se dio cuenta con ejemplificaciones diversas de la actualidad de las presunciones de peligrosidad y construcción práctica de tipos penales de mendicidad y vagancia, concluyendo que aquí se viola totalmente el principio de legalidad, porque sin ninguna tipicidad se cae en la violación de derechos, agregándose que el desprecio a la dignidad humana es total. Agregándose que el desprecio a la dignidad humana es total. Es suficiente reunir 2 o 3 síntomas para detectar la forma de vida de una persona, encuadrarla en una adjetivación peyorativa y privarla de libertad. Lean, por favor. Es cortito. Está en el canal. Lo leí. Las miserias del proceso penal. O en el proceso penal. No recuerdo. Finalizando con la afirmación de que el origen de esta ideología es claro. Se trata de la
clasificación entre personas decentes y peligrosas, consagrada por la misma ley conforme a un criterio arbitrario de apreciación que se pone en manos del poder público y que en modo alguno deja de tener un claro tinte racista. Vamos al 10, conclusiones, son cortitas. Que podrían ser larguísimas, pero el autor es misericordioso. Antes hemos dicho que bajo la concepción del positivismo biológico, el criminal era considerado en términos absolutos como un ser anormal, una desviación con base biológica que representaba una regresión a estados primitivos del ser humano y que podía catalogarse como una patología. Esta concepción responde a la reproducción de un fuerte paradigma cuyos efectos aún hoy siguen teniendo vigencia en ciertos campos de nuestra cultura occidental contemporánea. Los componentes de este paradigma se articulaban en la secuencia biopsicosocial, en donde el primer componente era el más importante y el último, lo social, muy pocas veces se tenía en cuenta. Pero ocurre que, con el correr del tiempo, el surgimiento de nuevas concepciones teóricas y la relación de distintas disciplinas entre sí, se comenzó a prefigurar, sobre todo en la temática del delito, una concepción de carácter relativista basada ya más en lo social que en lo biológico. Tanto la antropología como la criminología se han desarrollado a partir del estudio de los otros. En el primero de los casos, el otro cultural, en el segundo, el otro como individuo o grupo de desviados. En lo que respecta a la última, esta concepción de carácter sociocéntrica se fue paulatinamente diluyendo, aunque no de forma total, en favor de una consideración del delito como fenómeno social normal. Es importante recalcar que en nuestra sociedad occidental se ha desarrollado una serie de dispositivos con base en el derecho que procuran un tratamiento de la persona considerada delincuente que lleva a su resocialización. En este término existen implícitos aquellos presupuestos vinculados a la posición positivista sobre la desviación patológica de la conducta y la necesidad de su normalización. En nuestra sociedad, el hecho de haber sido delincuente o haber estado preso es condición suficiente para ser marginado y estigmatizado, sin posibilidad de redención, a pesar de que haya todo un discurso que estipula lo contrario. Pueden cortar el vídeo, yo voy a leer las conclusiones. Antes hemos dicho que bajo la concepción del positivismo biológico, la criminalidad era considerada en términos absolutos como... el criminal era considerado en términos absolutos como un ser anormal. Una desviación con base biológica, que representaba una regresión a estados primitivos del ser humano y que podía catalogarse como una patología. Esta concepción responde a la reproducción de un fuerte paradigma cuyos efectos aún siguen teniendo vigencia en ciertos campos de nuestra cultura occidental contemporánea. Los componentes de este paradigma se articulan en la secuencia biopsicosocial, en donde el primer componente, el bio, era el más importante y el último, lo social, muy pocas veces se tenía en cuenta. Pero ocurre que, con el correr del tiempo, el surgimiento de nuevas concepciones teóricas y la relación de distintas disciplinas entre sí, se comenzó a prefigurar, sobre todo en la temática del delito, una concepción de carácter relativista, basada ya más en lo social que en lo biológico. Tanto la antropología como la criminología
se han desarrollado a partir del estudio de los otros. El otro. En el primero de los casos, el otro cultural. ¿Sí? Respecto a los estudios antropológicos. Y en el segundo, respecto a los estudios criminológicos, el otro como individuos o grupos de desviados. En lo que respecta a la última, es que esta concepción de carácter sociocéntrica se fue paulatinamente diluyendo, aunque no de forma total, en favor de una consideración de un delito como un fenómeno social normal. Pero acá hay un problema. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Pero no lo voy a tratar ahora. Alguna vez escuché decir que Caín mató a Abel. Y ese fue el primer delito. Si no estaba tipificado. ¿Cómo el primer delito? Salvo que apliquemos retroactivamente la ley, qué sé yo. Ay, Dios. Es importante recalcar que en nuestra sociedad occidental se ha desarrollado una serie de dispositivos con base en el derecho que procuran un tratamiento de la persona considerada delincuente que lleva a su resocialización. En este término existen implícitos aquellos presupuestos vinculados a la posición positivista sobre la desviación patológica de la conducta y la necesidad de su normalización. En nuestra sociedad, el hecho de haber sido delincuente o haber estado preso es condición suficiente para ser marginado y estigmatizado, sin posibilidad de redención, a pesar de que haya todo un discurso que estipula lo contrario. Repito esto porque es muy importante y el autor, no sé por qué no agrega una oración, aunque sea. Una oración por lo menos. En nuestra sociedad, a ver si vamos bien. Hice un lío, pero bueno. Bueno, ese lío, no importa. En nuestra sociedad, el hecho de haber sido delincuente o haber estado preso es condición suficiente para ser marginado y estigmatizado, sin posibilidad de redención, a pesar de que haya todo un discurso que estipula lo contrario, agregaría, y lo empuja a delinquir. ¿Sí? El verbo empujar debe la interpretación que quieran. Como diría Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones.
Terminamos por hoy, gente. Un abrazo.